Otra vez diga, palabra y espíritu. No es solamente palabra, es espíritu. Y el espíritu también tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de pensar. ¿Hace cuánto que no traes un buen diezmo a la iglesia? Una buena ofrenda, amados. No sabemos todos los versículos de cómo diezmar y ofrendar. No sabemos de memoria, ¿cierto? Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Ya, se lo saben de memoria. Entonces yo ¿os qué? ¿Os qué? Abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué más dice? Y derramaré. Se lo saben. Pero a veces no diezmamos, ¿verdad? Necesitamos unir, escúcheme, nunca podemos separar la palabra de los hechos. Usted nunca puede separar lo que dice la Biblia de lo que evidencia la Biblia de lo que dice. Nunca podemos separar eso. Nunca. Nunca. Si usted sabe, ¿cuántos saben Biblia? Levante la mano los que saben Biblia. Palabra de Dios. Bajen la mano, no me entendieron. ¿Cuántos más o menos han escuchado más de un año Biblia? Levanten la mano. ¿Han hecho un discipulado? Ok, tienen que verse los hechos. Sonría, por favor, que nadie le ha pegado. Regáleme una sonrisa. Jesús no solamente hablaba, sino que Jesús hacía. No podemos separar eso, no lo podemos separar, no lo podemos separar. Mateo 9:35, vamos a leerlo. Mateo 9:35. Mateo 9. ¿Qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga. ¿Cómo se llama enseñar? ¿Qué es eso? Palabra, ¿sí o no? Diga conmigo, palabra. Enseñando, ¿y qué más? En la sinagoga de ellos y predicando. ¿Qué es eso de predicar? ¿Eso es palabra o espíritu? Palabra. Él les predicaba y les enseñaba. Y sanando, ¿qué cosa? Toda enfermedad. ¿Y cómo se llama eso? Espíritu, poder, demostración, evidencia. Levante la mano los que saben Biblia. Han hecho un discipulado, son líderes en una iglesia o fueron líderes en una. Levante la mano, los quiero ver. Levántela con ganas. Levántela. Muy bien, bájela. Muéstreme los hechos. Por ejemplo, muéstrame una vida correcta en santidad. Yo no me como ese cuento que hay gente que anda en revelación y en pecado. Eso no puede ser cierto. Si tú verdaderamente caminas en revelación de la palabra, tiene que haber un estilo de vida en ti. Si yo verdaderamente tengo revelación de la palabra, yo tengo que ser diferente, yo tengo que mostrarlo. Tengo que ser sumiso a los pastores de la iglesia, tengo que ser obediente al Señor, tengo que mostrar una vida de santidad. Hay gente que sabe más Biblia que el pastor, pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa Biblia no la han puesto en práctica. Y Dios, mire, Dios no va a usar gente con una cabezota llena de Biblia y un corazón pequeñito. Dios va a usar gente con una cabezota llena de Biblia y con un corazón grandote dispuesto para Él. Si no dice amén, yo digo amén y los ángeles están diciendo amén. Dios va a usar eso.
Pero tenemos un poco de Biblia, escuchamos a cuantos predicadores hay, pero cuánta de esa palabra yo la llevo a mi corazón y le digo, Señor, toma esa palabra y hazla una realidad en mi vida, porque yo soy egoísta, soy envidioso. Señor, tengo deseos incontrolados. Señor, soy machucho al dar en la iglesia. Pues Jesucristo no solamente predicaba ni enseñaba, Jesucristo demostraba. Es más, la gente veía a Jesús y le decían a Jesús, este hombre habla como quien tiene, ¿por qué? Le voy a explicar algo. Cuando usted nace en la vida cristiana, dentro de usted hay un hombre interior. Cuando usted nace espiritualmente, dentro de usted empieza un bebé a crecer, un bebé espiritual. Y a medida que usted escucha palabra y la aplica, escucha palabra y la aplica, escucha palabra y obedece, escucha palabra y obedece, y es obediente al Señor, ese bebecito espiritual comienza a crecer. Por eso el crecimiento espiritual no viene por más que yo le imponga manos a usted. El crecimiento espiritual viene, o la madurez espiritual viene cuando usted oye al Señor y le obedece. Entonces usted crece. Le voy a colocar un ejemplo. Ustedes saben que los pastores somos señalados, etcétera. Hay gente que habla mal de los pastores, etcétera. ¿Sí? Y a mí al inicio de la iglesia, eso sí que me dolía. La hermana está hablando mal de mí. Un día un hermano se iba de la iglesia y yo no dormí esa noche. Me llamó una hermana y me dijo, pastor, ¿cómo le parece que Albeiro se va de la iglesia? No puede ser, Albeiro se va. ¿Cómo así que se va Albeiro Suárez? No puede ser, yo no dormí. Ahora, como obedecí al Señor, comencé a perdonar, comencé a amar a la gente, comencé a entregarme más a la gente. Ahora se puede decir que soporto un poco más. Entonces amo más a la gente, tengo más paciencia, ¿me entienden? Entonces toda esa palabra que yo he predicado, me la tuve que... ¿No me está entendiendo? Tuve que ser obediente a ella. Entonces, ¿la vida cristiana en qué consiste? En que usted aprenda la Biblia, aprenda al Señor, escuche la voz de Dios y obedezca. Escuche al Señor y obedezca. Hay gente que la miran mal y no aguanta. Me miraron mal. No vuelvo a la iglesia. Me miró mal ese hermano. Ese hermano me miró mal. Dios mío, me miró mal. A mí me mira mal un poco gente. Bueno, me han mirado, ya no, ustedes me aman. ¿Sabe? Entonces, si alguien me mira mal, voy y lo abrazo. Hermano, Dios lo bendiga. Bendiga. ¿Cómo es que te llamas? Orlando. Lindo Orlando. Señor, bendigo a Orlando. Gracias, Señor. Levante la mano y diga, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por ejemplo, ¿cómo está su testimonio? ¿Qué dicen ustedes del barrio? No, esa hermana va a la iglesia allá, esa iglesia que queda a la 44. Pero en diciembre se pegó una destapada. Eso salió a bailar por allá, se emborrachó, se vomitó, imagínense. Levante la mano y diga, comenzó Jesús a hacer y a enseñar. No, ese hermano es cristiano. ¿Usted a dónde va? A la iglesia de adoradores. Usted hace 4 meses que no me paga. Págueme. Yo voy a ir a la iglesia a cobrarle, a hablar con el pastor allá para que me pague. Me voy por este lado. Alguien que me ayude. Me metí en la grande. Yo pago arriendo aquí hace 13 años. Nunca hemos quedado mal un solo mes.
La iglesia no debe un peso. Pero hay cristianos, oh, yo tengo a Cristo en mi corazón, aleluya. Oh, el domingo recibí tremenda palabra. Aquí vino un hermano un día a decirme, pastor, vengo de una iglesia donde el pastor, predica, tiene una revelación impresionante de la palabra, ese hombre tremendo. Y yo le dije, sí, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Ah, ese hombre me debe 500,000 pesos desde hace 5 meses, no me los ha pagado. Voy por este lado otra vez. Por acá nadie dice amén, los de acá creo que me digan amén. La Biblia no es solamente palabra, sino hechos. Vamos a darle un aplauso a Jesús. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están contentos? A ver, regáleme una sonrisa. Muy bien. Hechos capítulo 3 y termino. Versículo 1. Levante la mano los que trajeron la Biblia. El iPad. Los quiero mucho. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena. La de la... Muy bien. ¿A qué subían Pedro y Juan? Yo me hago una pregunta. ¿Por qué Pedro y Juan iban a orar? Los cultos más vacíos en una iglesia son los de oración. Pero ponga un concierto musical. Llega toda la gente. Por aquí nadie dijo nada. Vuelvo y me voy por este lado. Porque ellos conocían cuál era el secreto de Jesús. ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿Y cuál debe ser su secreto? La oración. Permítame preguntarle esto. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Sí? Porque no se trata tampoco de orar 8 horas, sino de la calidad. Hay gente que puede quedarse otro 8 horas diciendo, dame, 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 dame. No oro nada. Entonces estos hombres sabían cuál era el secreto. ¿Cuál era el secreto de la iglesia? La oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, que lo ponían cada día, ¿a dónde? A la puerta del templo. ¿De cuál templo? ¿De cuál templo? Templo de Salomón. Escúcheme, fue que después fue el templo de Herodes. Escúcheme. Pero ese era el templo donde Dios se manifestaba.
poder del Espíritu. ¿Por qué hay hermanos muriéndose de hambre? Falta poder del Espíritu. ¿Por qué hay hermanos que llevan 5 años sin trabajar? Falta poder del Espíritu. Más oración. Más metida con Dios. Esas caras, no sé qué pasó, esas caras me... La oración no es solamente para sanar enfermos. La oración es para todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere darte un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos. Dios quiere levantarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que en la empresa donde estés te promuevan. Dios quiere todo eso, pero necesitamos el poder. El poder. No parece que tuviéramos poder del Espíritu. El poder. El poder. Que cuando Faber toque, que cuando el pastor toque la alabanza, que cuando haya poder, que cuando la hermana ore, haya poder, que cuando la hermana lea un versículo, haya poder. Quiero aclarar algo, que ellos nunca hicieron alboroto. Usted no ve a Pedro y a Juan, demonio, ahora mismo. No. No, ellos nunca hicieron eso. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Declararon la palabra, pero antes de eso, ¿qué hicieron? Se fueron allá. Sí, porque las batallas tuyas se ganan, dígalo, se ganan en oración. Señor, Padre Santo, Señor, Señor, Señor. ¿Ya? Ellos fueron a la hora de la oración. Entonces caminaban en el poder. La iglesia no debe ser una iglesia sin poder, sin autoridad. La iglesia no puede ser una iglesia raquítica, de hermanos que levantan las manos y están que se mueren. ¿Ah? Dígale al que está enseguida, hermano, yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que tú y yo no somos una iglesia raquítica, no somos una iglesia pobre, no somos una iglesia miserable, somos una iglesia de poder en el Espíritu, de poder en el Espíritu. ¿Puede gritar con júbilo? Ahora, el poder, hay gente que confunde el poder, ¿no? Hay gente que dice, cuando alguien hace así, este predicador tenía poder. Déjeme decirle que no es así. Hace como un año vino acá un predicador, que no voy a decir el nombre, me lo recomendaron, y ese predicador me aturdió en toda la prédica. Me dejó con los oídos y no hubo ni un solo enfermo. Ve que se sanó. Me voy por este lado. Diga el que está enseguida, la bulla no tiene nada que ver con el poder. ¿Sabe cómo me doy cuenta yo? En mi casa. ¿Sí? En mi casa tenemos una perrita que se llama Hannah. Más linda, me robó el corazón. Esa perrita, dame cuidado. Yo me paro y le digo, Hannah, y no pasa nada. Y le grito, Hannah, no pasa nada. Y sale mi hija, dice, Hannah. Ella tiene más poder que yo. ¿Me está entendiendo? Porque el poder no es la bulla. El poder tiene que ver con la autoridad que Dios te da. Entonces uno puede decir demonio y quedar disfónico y el demonio ahí. Alguien puede llegar y decirle a un demonio, demonio,
fuera. ¡Ah! Se fue. ¿Por qué? La autoridad. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y tú, a medida que oras y obedeces, ganas autoridad. Entonces, la bulla no es el poder. Ahora, ¿y por qué oramos fuerte? Porque es que nos encendemos. No es pecado orar fuerte, ¿no? Tampoco hay orar, Señor. Nosotros teníamos una hermana en la iglesia donde yo nací, en la iglesia bautista, la hermana, ¿cómo era? Leonilde. La hermana Leonilde ya falleció, está en la presencia del Señor. El pastor decía, hermana Leonilde, pase adelante y ore por las ofrendas. La hermana salía bien despacio. Yo me acuerdo, ella iba. Se oían las moscas cuando zumbaban. Y llegaba al centro del altar y decía, Señor, te doy gracias. No, con esa oración todos nos dormíamos. Yo que estaba jovencito, más jovencito de lo que estoy ahora, gloria a Dios, aleluya. En esa época, nosotros nos dormíamos. Yo decía, ay, no, otra vez la hermana Leonilde, no, pongan a la hermana Araceli, que la hermana Araceli, ¿cierto? Y escúcheme, tampoco significa que nos vamos a dormir, no. Pero estos hombres, dice la Biblia, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos le dijeron, no tengo plata, así más o menos. Yo pienso que eso fue así más o menos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Porque es la autoridad y el poder. Y dice, y tomándole por la mano derecha le levantó. O sea, ellos le ayudaron, ¿no? Y al momento, ¿qué? Y al momento, ¿qué? Se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Cuánto duró esa sanidad? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Nada. Por ejemplo, si aquí llega una persona con problemas de drogas y usted camina en el poder del Espíritu, usted nomás al decirle, suéltalo, ya, en el nombre de Jesucristo. Porque nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios. Entonces, cuando haya un problema, lo que pasa es que la iglesia tiene que crecer en fe. El domingo estuve en una campaña, hermano, viendo milagros ahí en acción, no milagros fuertes. A una señora le creció, a un jovencito le creció el pie como 3 centímetros. Y la gente ve esos milagros, la gente queda así como que, no, eso fue que le jaló el pie, eso fue que estaba mal acomodado, entonces llegó y se lo hicieron así. Y uno ve la cara de la gente. ¿Por qué? Porque la gente es incrédula. La gente dice, eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan rodeados de tanta falta de milagros que al ver uno nos aterramos. Cuando en el cielo ocurren los milagros gratis. Cuando en el reino de Dios los milagros deben suceder por naturaleza, como por respirar. Le voy a colocar un ejemplo. Supongamos que usted va a adorar a Dios. Usted va a adorar a Dios. Usted no puede hacer, ¡oh, Señor, te adoro! ¡Te adoro! ¡Quiero ir a tu lugar santísimo! Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en sus fuerzas usted no puede ir a Dios. Pero si usted se entrega al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, ayúdame a adorar, y usted se entrega, usted va a sentir en la adoración que está en el mismo trono de Dios. Diga conmigo, hechos y palabra. Diga, palabras y hechos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar. Póngase en pie, por favor. Vengan acá los que están enfermos. Préndame bien las luces, por favor. Vengan acá los que están enfermos. Personas que han venido enfermas con alguna dolencia en su cuerpo. Sí. Rápido, vengan acá.
Personas que han venido enfermas, salgan acá. Ven acá. Levante sus manos. Ayúdame a tocar el piano, hijo. Levante sus manos. Ahí diga conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, vamos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser una iglesia de palabra y poder. Diga, palabra y espíritu. Diga, espíritu y palabra. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser un instrumento de bendición. Señor, hazme un instrumento de bendición. Hazme un instrumento, me subo un poquito, de bendición. Otra vez diga, Señor, hazme un instrumento de bendición. Que yo tenga palabra y tenga poder. Diga, que yo tenga palabra, yo tenga poder. Diga, yo quiero tener palabra y espíritu. Yo quiero tener palabra y demostración. Gracias, Jesús. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos. Adore a Dios. Adore a Dios. Adore al Señor. Aleluya. ¿Tienes tu hija? La diabética. Lloré por ti hace 8 días. Apenas está empezando a servir en la iglesia. No digo de tu enfermedad, ¿cómo te sentiste? Levanta tus manos. Ok, repita conmigo, Señor Jesús, renunciamos a toda enfermedad que haya en nuestro cuerpo. En el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu de Dios, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Así que cualquier enfermedad que haya en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, yo la rechazo. En el nombre de Jesús, queda cancelada. En el nombre de Jesús, no tiene poder ni autoridad en mi cuerpo, ni en mi vida, ni en mi alma, ni en mi espíritu. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre por la sangre de Cristo Jesús. Bajen las manos. Les voy a explicar algo. Esto que les voy a explicar es lo que yo aprendí durante años. Aquí está el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué a veces el Espíritu Santo se mueve más fuerte que otras veces? Porque a veces no estamos muy dispuestos.